a continuar entonces con vamos a continuar con la presentación. Para lo cual volvemos a compartir donde habíamos quedado. Disculpen esta interrupción, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Entonces veíamos de que a través de la expresión o sea, a través de esta consideración llegaba a esta expresión. Esta ecuación diferencial, en definitiva, es el modelo que me describe esta situación de flujo a través de un tubo. Y nosotros la obtuvimos a partir de un concepto que lo habíamos expresado en palabras, y bueno, haciendo todas las consideraciones que corresponden, llegamos a esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es básica y nos permite a nosotros obtener un montón de información. Para eso la tenemos que integrar. La vamos a ir integrando y trabajando con esta. Esto se integra, es muy fácil la integración, se integra separando variables, de manera que me queda de esta forma. Esto, como es la integral de un diferencial, me queda directamente este valor. Acá integramos, recuerden que la integral de R diferencial de R, esto en definitiva no es función de R, o sea, delta de P sobre L no es función de R, por lo tanto, puede salir fuera de la integral, me queda R cuadrado sobre 2 y me aparece una constante de integración. Recuerdan que siempre, como estoy haciendo una integral indefinida, me aparece una constante de integración. Para integrar o para determinar las constantes de integración, ¿qué tengo que hacer? Conocer las condiciones de borde, ¿sí? Las condiciones de contorno. Las condiciones de borde o las condiciones de contorno, que eso ya lo vamos a ver después, surgen de lo que yo conozco del problema. Eso depende de cada problema en particular, pero digamos, yo puedo conocer el valor del tau en algún lado, o puede que no conozca ningún valor de tau, pero conozco los valores de velocidad en dos posiciones diferentes. O sea, cada problema me dirá cuáles son las condiciones de contorno que tengo que aplicar. En este caso en particular, ¿yo qué puedo decir de esta situación? Yo sé que la velocidad sobre la pared es 0, ¿sí? Yo puedo esperar, o sea, la lógica me dice de que, bueno, la velocidad en el centro va a ser la máxima, porque si yo, digamos, cuanto más lejos esté de la pared, yo sé que la velocidad va a ir aumentando a medida que yo me alejo. Lo más lejos que puedo estar de la pared es estando en el centro, cuando es flujo en un tubo. Pero yo no tengo el dato concreto de eso. Pero en este caso en particular, hay una cuestión que yo tengo que analizar y es esto. Acá a mí me aparece un C1 sobre R, ¿sí? O sea, recuerden que C es una constante, es un valor numérico. R, dado el caso que estamos analizando, el valor de R igual a 0 me representa el centro del tubo. Por lo tanto, es un valor posible dentro de los valores de R. Si yo tuviera, por ejemplo, el caso en donde tengo flujo a través de dos cilindros concéntricos, que ese es otro caso que puede tener que resolver, el valor de R igual a 0 no pertenece al dominio. Entonces yo no puedo hacer esta suposición. Pero en este caso sí, R igual a 0 es el centro, o sea, pertenece al dominio posible, a un valor posible en esta situación. Entonces no me tiene que dar una indeterminación en un valor de R igual a 0. Cualquiera sea el valor de C1, si C1 es distinto de 0,
para R igual a 0 va a haber una indeterminación. Entonces, la única manera de que esto tenga solución es que C1 sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá yo no necesito en particular una condición de borde como la que yo les planteaba, sino simplemente del análisis de esto, deduzco que C1 necesariamente tiene que ser 0 para que esto no tenga una indeterminación en ningún valor del dominio. Entonces llego a esta expresión, que ¿qué es? Acá me dice que el esfuerzo varía con el radio de acuerdo a esta expresión. O sea, en definitiva me dice que varía de manera lineal. Esto constituye el perfil, es lo que se conoce como el perfil del esfuerzo, porque me da el valor del esfuerzo con el radio. O sea, yo puedo conocer el valor del esfuerzo para cada valor del radio. Eso es un perfil. Pero podemos seguir avanzando. Nosotros en la hipótesis habíamos considerado que el fluido es newtoniano, por lo tanto es válida esta expresión. O sea, el tau de RZ va a ser, se lo puede escribir como menos mu por la derivada de BZ respecto de R. Acá hay una cuestión, digamos. Si ustedes consultan el libro Beer-Stewart, ahí hay una tablita en donde les muestra cómo es el componente, cada componente del tensor tau para las distintas coordenadas, para coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Porque en este caso, digamos, tiene la misma forma que la que veníamos viendo, pero por ejemplo, si fuera otro componente, si fuera R tita o tita z o algo, digamos, otro componente de tau puede tener otra forma. Nosotros no vamos a ver ejemplos de ese tipo porque esos ejemplos generalmente aparecen cuando tengo más de una componente de la velocidad y se hace un poco más complicado, pero bueno, yo les aviso porque si ustedes consultan el Beer-Stewart van a ver que tau no siempre es mu por la derivada de la velocidad con respecto a una coordenada. Puede aparecer de otra manera, pero por la transformación de coordenadas, sobre todo en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, ¿sí? Bueno, entonces si yo sé para este caso, en este caso la componente tau de RZ es igual a esto. Entonces tau de RZ lo reemplazo en esta expresión del perfil, ¿sí? Que es lo que hice acá, paso la viscosidad dividiendo y me va a aparecer un signo menos de acá. Acá, ¿por qué sí me aparece el signo menos? Porque yo estoy definiendo como positiva la dirección de R en la misma dirección en la que se transfiere cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, el signo menos va. Entonces, despejando me queda esto, de vuelta integramos separando variables exactamente igual que lo que hicimos antes y llegamos a esta expresión y me aparece una constante de integración C2. Ahora, para encontrar esa constante de integración C2, es necesario que yo dé una condición de borde. Entonces acá yo puedo dar la condición de que cuando el valor del radio es igual al R grande, o sea, cuando estoy sobre la pared, como sé que el fluido está adherido a la pared, va a tener, la velocidad va a ser 0. Si ustedes reemplazan acá, reemplazan el valor a R, el R chiquito lo reemplazan por R grande y B sub Z lo igualan a 0, encuentran el valor de C2, ¿sí? Reemplazando luego el valor de C2 en esta expresión, encuentran el perfil de velocidad, que queda expresado de esta forma. ¿Está? Fíjense, el perfil de esfuerzo era lineal, acá claramente el perfil de velocidad no es lineal, es parabólico. Esto quiere decir que la velocidad varía según una parábola en el fluido. Ya vamos a dibujar el perfil de velocidad.
Si continuamos, hay otros datos que se pueden sacar de esta expresión, o sea, en estos pasos, digamos. Por ejemplo, la velocidad máxima. Yo ya tengo el perfil de velocidad. Entonces ahora, supongamos que yo quiera saber dónde está la velocidad máxima. De acuerdo al concepto que ustedes ya saben de los extremos, va a haber un extremo cuando la derivada de la velocidad con respecto, bueno, en este caso a r, con respecto a la variable que corresponda, sea igual a 0. O sea, la derivada tiene que ser igual a 0 para que haya, puede ser un máximo o un mínimo. Que la derivada de la velocidad con respecto al radio sea igual a 0 también implica, por lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, fíjense, el tau es este. Si la derivada de la velocidad con respecto de r es igual a 0, implica que el tau es 0. O sea, que eso me está diciendo que cuando yo tengo una velocidad máxima, el esfuerzo es nulo. ¿Sí? Ojo, ¿no? Yo puedo tener situaciones en donde la velocidad sea el mayor valor que puede tener, pero no sea un máximo. Porque recuerden, para que sea máxima, la velocidad tiene que ser, la derivada tiene que ser nula. Qué sé yo, por ejemplo, el ejemplo que vimos para deducir la ley de Newton. El perfil es lineal. Entonces ahí yo tengo una velocidad, el valor más grande de la velocidad es sobre la placa inferior que se estaba moviendo, pero eso no corresponde a un máximo, matemáticamente hablando, porque el perfil es lineal. Si yo hago la derivada del perfil nunca me va a dar 0, porque como es lineal, o sea, recuerden que para que yo tenga una derivada, tengo que tener, o sea, tiene que tener, me puedo acercar, digamos, progresivamente a ese valor, ¿sí? En este caso sí tengo un máximo, o sea, si yo lo puedo sacar de dos maneras. Sacando la derivada de la velocidad, porque yo tengo ya la expresión de la velocidad en función del radio, saco la derivada de la velocidad, o bien busco el valor que me hace 0 el perfil tau. De cualquiera de las dos formas yo voy a demostrar de que la velocidad máxima se da en r igual a 0. O sea que cuando el radio es 0, la velocidad es máxima. ¿Qué es lo que nosotros suponíamos que iba a pasar? Porque la lógica nos decía eso, pero ahora lo estamos demostrando. Entonces, la velocidad máxima, reemplazando r igual a 0 en la expresión de la velocidad, me queda de esta manera. Obviamente, como es la velocidad máxima, es un valor constante. Ya no depende de la variable r. Otra magnitud que podemos sacar es la velocidad media. La velocidad media se define, o sea, una media ponderada, o en este caso, como en algunos textos lo llaman, la media de mezcla en tasa, porque suponen de que esta es la velocidad promedio que yo sacaría si a todo el fluido que está en una sección lo mezclaran en una taza. Una cosa media rara, digamos, pero bueno, en algunos textos lo llaman así. Pero esta es la definición de una velocidad media ponderada. Para resolverla, tengo que reemplazar el perfil de velocidad que ya encontramos, que es este, y el diferencial de área, ¿cuál es? Es el diferencial de área a través del cual hay flujo, que en definitiva es el diferencial de área del círculo, digamos, nada más que estoy en coordenadas espaciales, digamos, no en un plano. Entonces, el diferencial de área es r, diferencial phi, o sea que esta integral la tengo que resolver como una integral doble, con phi integrándolo entre 0 y 2pi, con r variando entre 0 y r, grande.
Cuando yo resuelvo esa integral, llego a la velocidad media, ¿sí? Que me queda expresada de esta forma. En general, esto es lo que se conoce como la ecuación de Hagen-Poiseuille. Si bien todas las otras expresiones que vimos están dentro de este desarrollo para obtener esta ecuación de Hagen-Poiseuille, pero normalmente cuando se refieren a la ecuación de Hagen-Poiseuille se refieren a la velocidad media. Y podemos seguir sacando otras cosas. Por ejemplo, el caudal volumétrico. El caudal volumétrico es igual al producto de la velocidad media por el área. Por lo tanto, si nosotros miramos la definición de velocidad media, podemos fácilmente darnos cuenta que el caudal es igual a esta integral, o sea, que es resolver esto, como hicimos anteriormente, y cuando lo resolvemos llegamos a esa expresión, ¿sí? Esta es la expresión del caudal. Esto también es la ecuación de Hagen-Poiseuille en cierta forma. Y el último aspecto que es muy importante también y que nos da información es información que vamos a usar luego, es determinar la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes. Yo les mencioné en varias partes de la clase de que el fluido, para poder circular a través del tubo, tiene que vencer los efectos viscosos que digamos tienen su máxima expresión justamente sobre la pared. Y que eso tiene un costo. El costo es que la presión del fluido disminuye, digamos. ¿Cómo hago para evaluar? Nosotros, el esfuerzo, cuando comenzamos a hablar de este tema, vimos que el tau es una densidad de flujo de cantidad de movimiento, pero también se corresponde con el esfuerzo, ¿sí? O sea, ese esfuerzo es igual a la cantidad de movimiento que transfiere. Entonces, si yo evalúo el esfuerzo sobre la pared, evaluado en R igual a R, voy a obtener la fuerza por área que está ejerciendo el fluido sobre la pared por efectos viscosos, ¿sí? Entonces, como esto es una fuerza por unidad de área, la tengo que multiplicar por el área de la pared, que es donde se ejerce la fuerza, y llegamos a esta expresión, ¿sí? El tau evaluado en R igual a R me queda de esta forma, si ustedes vuelven y lo ven, y por el área lo reacomodo y llegamos a esta expresión, que es la fuerza por efectos viscosos que se ejerce sobre las paredes del tubo, que el fluido ejerce sobre las paredes del tubo. ¿Está? Bueno, como yo les decía, habíamos visto antes de que obteníamos el perfil de velocidad y el perfil de tau. El perfil de velocidad habíamos visto de que era parabólico, o sea que se puede representar de esta forma, ¿sí? Donde en el centro tengo la velocidad máxima. Esto es un perfil, ¿sí? Es el valor de la velocidad para cada valor de radio, ¿está? Y de la misma forma se obtiene el perfil de tau, el valor del tau para cada valor del radio, ¿está? Bueno, como para redondear y completar este tema, me pareció importante hacerles como un esquema de cálculo, o sea, de cómo es el procedimiento. Los problemas son distintos, por lo tanto las condiciones de borde van a ser distintas, la expresión, esa ecuación diferencial puede ser diferente, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, fíjense, yo acá les planteo que lo primero que tienen que hacer, y esto es muy importante, es analizar el ejemplo. O sea, ustedes
analicen el ejemplo, visualícenlo. Entonces, lo primero que tienen que determinar es qué coordenadas son las adecuadas, o sea, eso surge medio evidente, si rectangulares, cilíndricas, esféricas. Después determinar qué componente de la velocidad es el que tengo y de qué variable depende ese componente de la velocidad, eso también es muy importante. Eso ya me determina qué componente de tau tengo, ¿sí? Y después tengo que ver cómo defino los ejes. Recuerden que según cómo defina los ejes, puede aparecer o no el signo menos. Una vez que tengo claro eso, comienzo con el planteo del balance. Para eso lo primero es definir la envoltura. La envoltura la tengo que definir de manera que me represente todo el volumen. Por ejemplo, ustedes me dirían, en el ejemplo este, y eso es una poco cuestión de práctica, ¿no? Ustedes me preguntarían, ¿y por qué el elemento ese diferencial de volumen que yo definí para el flujo en tubo, hice esa corona circular, digamos, o sea, ese espacio entre los dos cilindros con longitud L? ¿Por qué no le ponen una longitud delta de Z, por ejemplo? También es un elemento diferencial de volumen. Lo que pasa es que a mí no me aporta nada hacer un balance en la dirección Z, porque en la dirección, perdón, ver la variación con la dirección Z, porque en la dirección Z, porque la velocidad no varía con la dirección Z. Entonces, poner un diferencial Z, o sea, que en lugar de tener toda la longitud del cilindro hubiera tenido una longitud diferencial Z, significaba que yo tenía que integrar sobre Z en algún momento y no tiene sentido porque no hay variación de la velocidad con Z, ¿está? Entonces ahí, o sea, la variación está en R, entonces ahí hago el diferencial de volumen, en esa coordenada. Una vez que defino el volumen, tengo que plantear el balance. Recuerden, lo que entra menos lo que sale más la sumatoria de la fuerza igual a 0. Así. Entonces ahí veo cuáles son los términos. Generalmente les va a quedar únicamente el término difusivo, pero no dejen de perder de vista el término del aporte convectivo, por si aparece. Y también prestar atención a cuáles son las fuerzas que aparecen en el sentido de si está la fuerza de la presión, la de la gravedad, etcétera, ¿sí? A veces la de la gravedad no se le incluye porque no tiene los datos, porque uno no tiene los datos de todo el volumen, o sea, hay que analizar cada situación. Planteo el balance y siempre tengo que dividir a la expresión, una vez que yo planteo el balance, la tengo que dividir por todas las constantes que me aparezcan, pi, L, algún número, qué sé yo, y el delta de R, o el delta de Z, o el delta de X, o sea, el delta de la variable que sea, para que yo pueda llegar a la definición de derivada, ¿sí? Entonces ahí obtengo la ecuación diferencial. Después ya la puedo integrar a la ecuación diferencial. En general, la ecuación va a ser sencilla, del tipo de que se puede integrar separando variables simplemente, y tengo que aplicar las condiciones de borde. Que las condiciones de borde también van a estar determinadas por el caso, digamos, que ustedes tengan, por la geometría, por el perfil de velocidad, o sea, por la velocidad. Hay algunas pautas generales, como por ejemplo, que siempre el fluido tiene la velocidad, o sea, se pega a la pared y tiene la velocidad de la pared, digamos. Que en la interfase líquido-gas se puede considerar que el tau es máximo, que el tau es 0, por lo tanto la velocidad es máxima. Cuando yo tengo un fluido circulando en contacto con el aire, por ejemplo. O sea, el esfuerzo, el rozamiento del aire sobre la superficie es prácticamente nulo, entonces la velocidad va a ser máxima. Y siempre donde la velocidad es máxima, el esfuerzo es nulo, ¿sí? Máxima.
Es distinto, como les decía, a que tengo el mayor valor de la velocidad, porque a veces no encuentro una velocidad máxima, tengo el mayor valor de la velocidad, ¿sí? Y bueno, una vez que yo llego, que integro la expresión, digamos, lo primero que voy a obtener siempre es esa ecuación diferencial que está en función de tau. Y de ahí cómo avanzo depende de lo que quiera averiguar. Por ahí lo que me interesa es sacar una fuerza por unidad de superficie, entonces con sacar el perfil de tau y evaluar, digamos, el tau sobre la superficie, termino el problema ahí. Otras veces tengo que calcular el caudal, otras veces tengo que ver dónde está el punto de la velocidad máxima. Bueno, depende de lo que me pregunten, pero bueno, en base a lo que me pregunten voy haciendo los cálculos como están indicados. Una cuestión que es sumamente importante es que siempre verifiquen las unidades. Acá se manejan muchas unidades. Tienen la densidad, tienen la viscosidad, tienen el tau, bueno, obviamente aparecen unidades de área. Entonces, tengan cuidado para que las cosas le den coherente. Siempre vayan verificando con unidades, digamos, porque a veces trabajan con los números y resulta que llegan a valores que si reemplazan las dimensiones, eso incluso les ayuda a poder darse cuenta si cometieron algún error. O sea, si a ustedes no les dan bien las unidades es porque se están olvidando alguna variable en el medio. Entonces siempre acostúmbrense a verificar las unidades. Bueno, vamos a parar esta grabación acá y quedaría una última parte que correspondería a la parte de factor de fricción. Que la vemos